El timbre resonó por los pasillos de la escuela secundaria San Cristóbal con ese característico eco metálico que parecía rebotar entre las paredes de azulejos verdes y amarillos. Afuera, el cielo de Veracruz se teñía de ese naranja profundo que solo octubre sabía pintar sobre el puerto. Eran las 18:42 del 4 de octubre de 1990, cuando el profesor Ernesto Domínguez cerró su maletín de cuero gastado, ese que su padre le había regalado cuando obtuvo su título en matemáticas 15 años atrás. 23 estudiantes salieron apresurados del salón 14B, dejando atrás el olor a tiza, sudor adolescente y el inconfundible aroma de los tamarindos que crecían frente a las ventanas. Solo Mariana Ortiz, una estudiante de tercer año conocida por su meticulosidad, se quedó unos minutos más copiando las últimas ecuaciones que el profesor había escrito en la pizarra. «Profesor Domínguez, ¿puedo hacerle una pregunta sobre el examen del viernes?» Mariana acomodó sus lentes mientras terminaba de guardar sus cuadernos. «Por supuesto, pero tendrá que ser rápido. Tengo que revisar unos papeles en mi oficina antes de irme», respondió Ernesto, pasándose la mano por su cabello entrecano, un gesto que todos sus alumnos reconocían como señal de cansancio. La conversación duró exactamente 7 minutos. Mariana sería la última persona en ver al profesor Domínguez con vida, o al menos la última en verlo dentro de la escuela. Me dijo que se quedaría un rato más. Algo sobre terminar de calificar unos exámenes. Explicaría Mariana a la policía 3 días después. Estaba normal, como siempre, quizás un poco cansado. Cuando me fui, él estaba borrando la pizarra. El conserje, Ramón Gutiérrez, afirmaría más tarde haber visto las luces del salón 14B encendidas hasta casi las 9 de la noche. No era raro. El profesor Domínguez solía quedarse hasta tarde. Era muy dedicado, muy responsable con sus clases. Pensé en entrar a limpiar, pero vi su sombra moviéndose por el salón y decidí dejarlo tranquilo. Al día siguiente, cuando entré, todo estaba ordenado. Demasiado ordenado, ahora que lo pienso. Como si alguien se hubiera asegurado de no dejar nada fuera de lugar. La esposa de Ernesto, Carmen, comenzó a preocuparse cuando dieron las 22:30 y él aún no había llegado a casa. Ernesto era un hombre de rutinas, de horarios precisos como los teoremas que enseñaba. Llamó a la escuela, pero nadie contestó. Llamó a 2 colegas sin éxito. Finalmente, a medianoche, llamó a la policía. El señor Domínguez tiene 43 años. No es un adolescente que se escapa de casa, les dijo Carmen, con la voz temblorosa pero firme. Algo le ha pasado. La búsqueda inicial fue superficial. Un maestro de mediana edad que no regresa a casa por una noche no era prioridad para la policía local en 1990. Seguramente aparecerá, le dijeron. Los hombres a veces necesitan tiempo. Pero Carmen conocía a su esposo. 22 años de matrimonio le habían enseñado a leer cada arruga de su rostro, cada inflexión de su voz. Ernesto no era de los que desaparecen sin avisar, no era de los que dejan platos sin lavar en el fregadero, ni clases sin preparar para el día siguiente. Cuando registraron su oficina en la escuela, todo estaba en perfecto orden. Su agenda mostraba las clases de la semana siguiente ya preparadas. En su escritorio, una taza de café a medio terminar se había secado, dejando un círculo oscuro en el fondo de porcelana. Su automóvil, un Volkswagen sedán azul de 1982, seguía estacionado en su lugar habitual, las llaves aún en el contacto. Lo único que faltaba era su maletín y, por supuesto, el propio Ernesto Domínguez. El director de la escuela, Ricardo Valencia, ordenó una revisión exhaustiva del edificio. Cada salón, cada armario de limpieza, cada rincón del extenso patio trasero que colindaba con un pequeño bosque de mangles. Nada. Lo que nadie notó entonces, porque parecía un detalle insignificante, fue que la pesada pizarra del salón 14B había sido movida ligeramente. Estaba desnivelada, con el lado derecho separado de la pared unos centímetros más que el izquierdo. El conserje Ramón la ajustó sin darle importancia, pensando que algún estudiante travieso la había empujado. Ese pequeño ajuste borraría la única pista visible durante más de una década. Al cabo de una semana, la policía presentó 3 teorías: abandono voluntario del hogar, secuestro por parte de alguna banda local, aunque no hubo pedido de rescate, o un trágico accidente en alguna de las zonas rurales circundantes. Carmen no aceptó ninguna.
Conocía a su esposo. Sabía que algo más oscuro, más complejo, se escondía detrás de esa ausencia repentina. El caso permaneció abierto, pero inactivo. La foto de Ernesto se unió a las decenas de rostros en blanco y negro que colgaban en la comisaría local bajo el título de Personas desaparecidas. Con el tiempo, su imagen se desvaneció, amarillenta por el sol que entraba por la ventana, casi tan borrosa como los recuerdos que la ciudad guardaba de él. Mientras tanto, el Salón 14B siguió funcionando con normalidad. Otros profesores ocuparon su escritorio, otros alumnos se sentaron en los pupitres, y la pizarra, esa vieja pizarra de madera oscura, enmarcada en metal, permaneció fijada a la pared, guardando su secreto durante 11 largos años. El primer mes después de la desaparición de Ernesto, Carmen Domínguez apenas durmió. Recorría las calles de Veracruz con fotografías de su esposo, visitaba hospitales, hablaba con pescadores y taxistas, con vendedores ambulantes y guardias de seguridad. Su rostro, antes suave y sereno, comenzó a mostrar las marcas del insomnio y la angustia. ¿Vio a este hombre? Por favor, mire bien la fotografía, repetía una y otra vez, con esa mezcla de desesperación y esperanza que solo conocen quienes buscan a un ser querido desaparecido. Los compañeros de trabajo de Ernesto organizaron brigadas de búsqueda durante los primeros fines de semana. Recorrieron los mangles cercanos a la escuela, las playas menos concurridas, incluso algunos edificios abandonados en la periferia de la ciudad. El director Valencia movilizó a toda la comunidad escolar. Ernesto no era solo un profesor excepcional, declaró en una pequeña rueda de prensa local. No era el alma de nuestro departamento de matemáticas, un mentor para estudiantes y colegas por igual. Fernando Suárez, profesor de física y amigo cercano de Ernesto, fue quizás quien más se involucró en la búsqueda. La noche anterior estuvimos hablando sobre un proyecto conjunto para la Feria de Ciencias, contaría Fernando meses después, con la mirada perdida en su taza de café. Estaba entusiasmado con la idea de construir un observatorio pequeño en la azotea de la escuela. Tenía todos estos planes. No tiene sentido que simplemente se esfumara. La policía, inicialmente reticente, incrementó sus esfuerzos cuando el caso comenzó a atraer la atención de los medios locales. El inspector Javier Mendoza, un hombre corpulento de pocas palabras y muchos años en la fuerza, tomó el caso personalmente. Revisamos sus cuentas bancarias, informó a Carmen durante una de sus múltiples reuniones. No ha habido movimientos. Su pasaporte sigue en casa. No compró boletos de autobús, tren o avión bajo su nombre. Si se fue voluntariamente, lo hizo sin dinero y sin identificación. Entonces no se fue voluntariamente, insistió Carmen con firmeza. Alguien se lo llevó. A los 3 meses, las búsquedas se espaciaron. A los 6 meses, solo Carmen, Fernando y un pequeño grupo de estudiantes fieles seguían distribuyendo folletos. Al cumplirse el año, el caso había sido relegado a los archivos de casos sin resolver, uno más en la creciente lista de desaparecidos en México a principios de los 90. Carmen vendió el auto de Ernesto para pagar a un detective privado, Héctor Vargas, un ex policía con reputación de tenaz. Vargas entrevistó nuevamente a todos los testigos, revisó los expedientes policiales y pasó semanas investigando el pasado de Ernesto. Su esposo era un hombre transparente, señora Domínguez, concluyó Vargas después de 3 meses de investigación, sin deudas significativas, sin enemigos conocidos, sin vínculos con actividades ilícitas. Sus colegas lo respetaban, sus estudiantes lo apreciaban. No encuentro nada que justifique su desaparición, pero Vargas encontró algo que la policía había pasado por alto, un patrón de pequeñas sumas de dinero, entre 500 y 1,000 pesos, que Ernesto retiraba regularmente de su cuenta, siempre en efectivo, siempre el primer viernes de cada mes, durante los 2 años previos a su desaparición. ¿Sabe para qué era este dinero?, preguntó Vargas, mostrándole los registros bancarios. Carmen negó con la cabeza. Nunca mencionó estos retiros. Ese pequeño misterio quedó sin resolver, otro hilo suelto en la madeja deshilachada que era ahora la vida de Carmen. Mientras tanto, en la secundaria San Cristóbal, el tiempo seguía su curso inexorable. Nuevos estudiantes ocupaban los pupitres, desconociendo la historia del profesor desaparecido.
Algunos maestros veteranos aún mencionaban ocasionalmente a Ernesto, generalmente en la sala de profesores, con ese tono bajo y solemne reservado para las tragedias. El Salón 14B fue repintado en 1992. Las paredes pasaron del verde institucional a un celeste pálido. En 1995, los viejos pupitres de madera fueron reemplazados por otros de metal y plástico. La vieja pizarra, sin embargo, permaneció. Era demasiado costoso reemplazarla, explicó el director Valencia, y todavía funcionaba perfectamente. Carmen nunca volvió a pisar la escuela después del primer aniversario de la desaparición. No puedo, le dijo a Fernando, cuando éste la invitó a una pequeña ceremonia conmemorativa. Y cada rincón de ese lugar me pregunta dónde está Ernesto, y no tengo respuesta. Con el tiempo, Carmen vendió la casa que compartía con su esposo y se mudó a un pequeño departamento cerca del malecón. Conservó el estudio de Ernesto intacto, con sus libros de matemáticas, sus reglas y compases, sus cuadernos llenos de ecuaciones y teoremas escritos con esa caligrafía precisa que lo caracterizaba. En 1994, Carmen comenzó a trabajar en la biblioteca municipal. Los libros le ofrecían consuelo, un orden en medio del caos que era ahora su vida. Cada noche, antes de dormir, miraba la fotografía de Ernesto en su mesita de noche y le contaba sobre su día, manteniendo viva una conversación que se había interrumpido abruptamente 4 años atrás. Fernando Suárez mantuvo vivo el recuerdo de su amigo a su manera. Cada año, organizaba un concurso de matemáticas en honor a Ernesto, premiando a los estudiantes más destacados con libros que él mismo compraba. Ernesto creía en el potencial de cada estudiante, decía durante la entrega de premios. Creía que las matemáticas no eran solo números y fórmulas, sino una forma de entender el mundo. En 1997, la hija de Carmen y Ernesto, Lucía, que tenía 15 años cuando su padre desapareció, se marchó a la Ciudad de México para estudiar medicina. Papá siempre quiso que fuera médica, le dijo a su madre antes de partir. Dijo que tenía la paciencia y la precisión necesarias. Carmen asintió, tragándose las lágrimas. Otro pedazo de Ernesto que se alejaba. El inspector Mendoza se jubiló en 1998. Antes de entregar su placa, visitó a Carmen una última vez. «Lo siento», le dijo, con la sinceridad de quien reconoce una derrota profesional. «Este caso siempre me perseguirá». «A mí también», respondió Carmen simplemente. En 1999, el periódico local publicó un pequeño artículo sobre casos sin resolver en la región. El caso de Ernesto ocupaba apenas un párrafo, junto a otros desaparecidos cuyas historias se desvanecían en la memoria colectiva. Para el año 2000, pocas personas en Veracruz recordaban al profesor de matemáticas que había desaparecido una década atrás. La ciudad había vivido otras tragedias, otros misterios. La vida, como siempre, seguía adelante, y la pizarra del Salón 14B seguía allí, testigo silencioso, guardiana de un secreto que pronto sería revelado. El 23 de noviembre de 2001, Veracruz amaneció bajo una de esas lluvias torrenciales que parecen querer lavar todos los pecados de la ciudad. El agua se filtraba por grietas invisibles, revelando debilidades estructurales en edificios que habían resistido décadas de sol inclemente. En la secundaria San Cristóbal, ahora dirigida por Gabriela Montero, Ricardo Valencia se había jubilado en 1998, el agua encontró su camino a través del techo del ala este, precisamente sobre el Salón 14B. Lo que comenzó como una mancha de humedad en el cielo raso, terminó en una cascada improvisada que inundó el salón durante el fin de semana. El lunes por la mañana, Jaime Cordero, el nuevo conserje, encontró un desastre: pupitres empapados, libros hinchados por la humedad y la vieja pizarra parcialmente desprendida de la pared, colgando peligrosamente de uno de sus soportes laterales. «Dios mío», exclamó Jaime al entrar. El olor a moho y madera húmeda impregnaba el ambiente. «Necesitaremos más que trapeadores para arreglar esto». La directora Montero ordenó el cierre temporal del salón. Las clases fueron reubicadas mientras se evaluaban los daños. Fue entonces cuando Jaime y 2 trabajadores de mantenimiento comenzaron a desmontar la pesada pizarra para reemplazarla. Estaba podrida por dentro, explicaría después Jaime. Años de humedad habían carcomido la madera.
Es un milagro que no se hubiera caído antes sobre algún estudiante. Al retirar completamente la pizarra, los tres hombres quedaron paralizados ante lo que descubrieron: una pequeña puerta rectangular, de aproximadamente 1 metro de alto por 70 centímetros de ancho, empotrada en la pared. Estaba pintada del mismo color que la pared, haciéndola casi invisible a simple vista, y tenía un simple picaporte de latón, ahora verdoso por la oxidación. «¿Qué demonios es esto?», murmuró uno de los trabajadores, dando un paso atrás instintivamente. «Debe ser un acceso a las tuberías o algo así», respondió Jaime, aunque su voz delataba su incertidumbre. La directora Montero fue llamada inmediatamente. Al ver la puerta, su rostro mostró la misma perplejidad. «Llevo 15 años trabajando en esta escuela y jamás supe de esta puerta», dijo, ajustándose las gafas como si no creyera lo que veían sus ojos. Nadie se atrevía a abrirla. Finalmente, fue Fernando Suárez, ahora jefe del Departamento de Ciencias y uno de los pocos maestros que quedaban de la época de Ernesto, quien dio el paso adelante. «Permítanme», dijo con una autoridad tranquila que silenció los murmullos. El picaporte giró con dificultad, protestando después de años de inactividad. La puerta cedió con un chirrido que resonó en el salón silencioso. Detrás había un espacio reducido, no más grande que un armario estrecho. El haz de luz que entró reveló estanterías rudimentarias en las paredes, algunas botellas de vidrio, papeles amarillentos y, en el centro del suelo polvoriento, un maletín de cuero gastado. El maletín de Ernesto Domínguez. Fernando lo reconoció al instante. «Dios mío», susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca. «Es de Ernesto». Nadie se atrevió a tocar nada. La directora Montero, comprendiendo la gravedad del hallazgo, ordenó sellar el salón y llamó inmediatamente a la policía. El inspector Gabriel Torres, quien apenas conocía el caso por referencias en los archivos, llegó 1 hora después acompañado de 2 oficiales. Fotografiaron meticulosamente el cuarto oculto antes de retirar cualquier objeto. El maletín fue lo último en ser recogido, tratado con el respeto que merece una pieza clave de evidencia. «¿Deberíamos informar a la señora Domínguez?», preguntó la directora Montero, mientras observaban cómo los oficiales introducían el maletín en una bolsa de evidencia. «Aún no», respondió Torres. «Necesitamos entender qué significa todo esto antes de revivir su dolor». Pero las noticias vuelan en una ciudad pequeña. Para la tarde, Jaime había contado la historia a su esposa, quien trabajaba en la panadería frecuentada por Elena Rivas, antigua compañera de Carmen en la biblioteca. Antes del anochecer, Carmen recibió una llamada. «Han encontrado algo en la escuela, Carmen», le dijo Elena con voz temblorosa. «Algo relacionado con Ernesto». Carmen dejó caer el teléfono. 11 años de esperanza contenida, de dolor silencioso, de resignación forzada, explotaron en un sollozo que pareció sacudir las paredes de su pequeño apartamento. Mientras tanto, en la comisaría, el inspector Torres abría cuidadosamente el maletín de Ernesto sobre una mesa de examinación. Dentro encontraron exactamente lo que uno esperaría en el maletín de un profesor de matemáticas: exámenes por corregir con fecha del 5 de octubre de 1990, un libro de cálculo avanzado, bolígrafos, una calculadora científica y un pequeño cuaderno de notas. Fue este último elemento el que captó la atención de Torres. Al hojearlo, encontró páginas y páginas de números y símbolos que no parecían ecuaciones matemáticas convencionales. En las últimas páginas la escritura se volvía frenética, casi ilegible. En la última página, con letra clara y deliberada, tan distinta del caos anterior, había una sola frase: «Lo saben, debo esconderlo todo». Torres cerró el cuaderno lentamente y miró a su compañero. «Llama al departamento de criptografía en la capital y localiza a Fernando Suárez. Necesitamos saber exactamente qué estaba haciendo Ernesto Domínguez en ese cuarto oculto». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Sentada junto a la ventana de su apartamento, observaba las luces de los barcos en el puerto, preguntándose, como lo había hecho miles de noches antes, qué le había sucedido a su esposo. Pero esta vez, por primera vez en 11 años, sentía que estaba a punto de descubrirlo. Lo que no sabía era que la verdad sería más perturbadora que cualquiera de los escenarios que su mente había conjurado durante esos largos años de incertidumbre. La mañana siguiente al descubrimiento,
Carmen Domínguez se presentó en la comisaría sin anunciarse. 11 años habían plateado su cabello negro y profundizado las líneas alrededor de sus ojos, pero su determinación permanecía intacta. «Soy Carmen Domínguez», dijo simplemente a la recepcionista. «Ay, quiero ver lo que encontraron ayer en la secundaria San Cristóbal». El inspector Torres fue notificado inmediatamente. Había pasado la noche estudiando el contenido del maletín y el misterioso cuaderno, con más preguntas que respuestas. «Señora Domínguez», la saludó extendiendo su mano. «Lamento que se haya enterado así. Planeaba contactarla hoy mismo». «11 años», respondió ella, ignorando la mano extendida. 11 años esperando respuestas. «No voy a esperar ni un minuto más». Torres la condujo a una pequeña sala de conferencias donde el contenido del maletín estaba dispuesto meticulosamente sobre una mesa. Carmen contuvo la respiración al ver los objetos familiares. La calculadora Texas Instruments, que ella misma le había regalado en su 10º aniversario, los bolígrafos azules que Ernesto prefería para corregir, el libro de cálculo con sus características notas en los márgenes. «¿Puedo?», preguntó extendiendo una mano temblorosa hacia el maletín vacío. Torres asintió. Carmen acarició el cuero gastado, pasando los dedos por las iniciales E, D, grabadas en una esquina. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está exactamente como lo dejó», murmuró, como si el tiempo no hubiera pasado. Torres esperó respetuosamente antes de señalar el cuaderno. «Señora Domínguez, ¿reconoce este cuaderno? ¿O estos símbolos?». Carmen examinó las páginas con el ceño fruncido. Ernesto siempre llevaba cuadernos como este, pero estos no son cálculos normales. Pasó las páginas lentamente. «No entiendo nada de esto». «Nosotros tampoco», admitió Torres. «Hemos contactado a especialistas. Mientras tanto, ¿podría contarme más sobre su esposo? Específicamente, ¿notó algo inusual en los meses previos a su desaparición?». Carmen reflexionó. Estaba más distraído, más ausente, incluso cuando estaba físicamente presente. «Pensé que era estrés por el trabajo. ¿Y estas sumas de dinero?». Torres deslizó los registros bancarios que Héctor Vargas había descubierto años atrás. ¿Alguna idea de para qué eran? Carmen negó con la cabeza. «Nunca supe». Su conversación fue interrumpida por la llegada de Fernando Suárez, quien había sido convocado por Torres. El tiempo tampoco había sido amable con Fernando. Su pelo, ahora completamente blanco, y una ligera cojera al caminar eran testigos de los años transcurridos. «Carmen», dijo suavemente, abrazándola, «después de todos estos años, ¿qué era ese cuarto, Fernando?», preguntó ella directamente. «¿Por qué había una puerta secreta detrás de la pizarra?». Fernando se sentó pesadamente. No sabía de su existencia hasta ayer. Esa parte de la escuela se construyó en los años 50, durante la expansión. Algunos de los planos originales se perdieron en el incendio del archivo municipal en los 70. Torres mostró a Fernando el cuaderno. «¿Reconoce esto, profesor Suárez?». Fernando ajustó sus anteojos y estudió las páginas. Su expresión cambió sutilmente. «No son matemáticas convencionales», murmuró. «Parecen códigos, sistemas de cifrado». «¿Cifrado?», repitió Torres. «¿Como criptografía?». Ernesto tenía un interés en la criptografía, sí, confirmó Fernando, pasando las páginas con creciente fascinación. Era un pasatiempo. Solíamos discutir sobre ello durante los descansos. Incluso desarrolló algunos sistemas para las ferias de ciencias. Se detuvo en una página particular. «Esto es intrigante. ¿Puede descifrarlo?», preguntó Torres. «Quizás algunas partes. Reconozco elementos de sistemas que discutimos, pero necesitaría tiempo». Mientras Fernando examinaba el cuaderno, Torres le mostró a Carmen las fotografías del cuarto oculto. «¿Reconoce algo de esto?». Carmen estudió las imágenes. Estanterías rudimentarias con botellas de vidrio, algunas de ellas con etiquetas escritas a mano, papeles dispersos, un pequeño escritorio improvisado. «Parece un laboratorio improvisado», dijo finalmente. Ernesto siempre quiso ser químico antes de decidirse por las matemáticas. Mantenía un pequeño laboratorio en casa cuando éramos jóvenes. «¿Químico?». Torres frunció el ceño. «Los técnicos están analizando residuos encontrados en las botellas. También encontramos esto». Deslizó otra fotografía, una pila de periódicos viejos en un rincón del cuarto oculto. Los titulares, aunque parcialmente visibles,
Hablaban sobre casos de corrupción local, tráfico de drogas y nombres de funcionarios públicos. ¿Por qué coleccionaría Ernesto estos periódicos?, preguntó Torres. Carmen parecía cada vez más confundida. No lo sé. Ernesto nunca fue particularmente político. Fernando, que había estado absorto en el cuaderno, levantó la mirada. Creo que he descifrado algo, anunció. Es un sistema básico de sustitución, pero con una clave basada en series de Fibonacci. Escribió rápidamente en un papel. Este párrafo habla sobre compuestos químicos y pruebas concluyentes. Menciona a un JM y algo sobre evidencia irrefutable. Torres y Carmen intercambiaron miradas. JM, repitió Torres. ¿Podría ser Javier Mendoza, el inspector que llevó originalmente el caso? ¿O José Montiel, el antiguo alcalde?, sugirió Fernando. Hubo rumores de corrupción en su administración, justo antes de que Ernesto desapareciera. Torres tomó notas frenéticamente. Necesito que siga trabajando en esto, profesor Suárez. Y necesitamos analizar todo lo encontrado en ese cuarto. Carmen, que había permanecido en silencio, habló con voz queda. Siempre supe que no se había ido voluntariamente. Siempre supe que algo había sucedido. Sus ojos encontraron los de Torres. ¿Cree que descubrió algo? ¿Algo que no debía saber? ¿Es posible?, admitió Torres. Los años 90 fueron complicados en Veracruz. Había carteles emergentes, corrupción institucional. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen, su voz quebrada por la emoción contenida. ¿Qué significa todo esto para el caso de Ernesto? Significa, dijo Torres solemnemente, que el caso está oficialmente reabierto. Mientras salían de la comisaría, una llamada entrante detuvo a Torres. Escuchó en silencio, su expresión volviéndose grave. ¿Qué ocurre?, preguntó Fernando cuando Torres colgó. Los análisis preliminares de las botellas, respondió Torres. Contenían trazas de cocaína y varios químicos utilizados para procesar y adulterar la droga. Hizo una pausa. Y hay algo más. Encontraron una huella dactilar parcial en el picaporte interior de la puerta oculta. No coincide con Ernesto. Carmen se detuvo en seco. ¿Está diciendo que alguien más estuvo allí? ¿Alguien que no era mi esposo? Eso parece, confirmó Torres. Y quien quiera que fuese, podría ser la última persona que vio a Ernesto con vida. La verdad, sepultada durante 11 años detrás de una pizarra, comenzaba lentamente a emerger, y con ella, un peligro que había permanecido dormido, pero nunca realmente desaparecido. Durante las 2 semanas siguientes, el caso del profesor desaparecido pasó de ser un antiguo misterio olvidado a convertirse en el centro de una investigación policial renovada. El inspector Torres estableció un pequeño equipo dedicado exclusivamente a descifrar el enigma de Ernesto Domínguez. Fernando Suárez trabajaba incansablemente en descifrar el cuaderno. Cada noche, después de sus clases, se encerraba en su estudio rodeado de libros de criptografía y viejas notas de conversaciones con Ernesto. Página tras página, los símbolos aparentemente aleatorios comenzaban a revelar un patrón aterrador. «Es un diario», le explicó a Torres y Carmen 3 días después del descubrimiento. Ernesto documentaba una investigación personal. Estaba rastreando patrones de distribución de drogas en la región, específicamente cocaína adulterada con químicos peligrosos. ¿Mi esposo investigando narcotráfico? Carmen parecía incrédula. ¿Por qué haría algo así? Fernando ajustó sus anteojos. Según lo que he podido descifrar, todo comenzó por accidente. Un estudiante, identificado solo como R.L., se desmayó en su clase en marzo de 1990. El chico sobrevivió, pero los médicos encontraron una reacción tóxica causada por cocaína mezclada con algún tipo de solvente industrial. Torres consultó antiguos registros. Ricardo Lara, murmuró. 17 años en 1990. Hospitalizado por sobredosis. Sobrevivió pero sufrió daño neurológico permanente. Ernesto se sentía responsable, continuó Fernando, señalando pasajes específicos del cuaderno. No porque tuviera algo que ver con las drogas, sino porque sentía que había fallado en proteger a su estudiante. Comenzó a investigar de dónde venía esa droga adulterada. ¿Y lo descubrió?, preguntó Torres. Oh, sí, respondió Fernando gravemente. Lo descubrió, y lo que encontró lo aterrorizó. Según las notas descifradas, Ernesto había rastreado la droga hasta una operación de distribución que operaba desde los muelles de Veracruz.
una operación protegida por funcionarios locales, incluyendo a alguien identificado repetidamente como J.M. Javier Mendoza, murmuró Torres, el inspector a cargo del caso original. No podemos estar seguros, advirtió Fernando. Las iniciales podrían corresponder a varias personas. Torres ya estaba haciendo llamadas. Quiero los expedientes completos del inspector Mendoza, todos sus casos, sus finanzas, todo. Mientras tanto, Carmen revisaba los artículos de periódico encontrados en el cuarto oculto. Eran principalmente recortes sobre arrestos por narcotráfico, muertes por sobredosis y un escándalo de corrupción que había sido rápidamente silenciado. «Mira esto», señaló Carmen, mostrando un artículo fechado en julio de 1990. Un químico municipal, Eduardo Vega, fue encontrado muerto en su laboratorio. La causa oficial: accidente con químicos corrosivos. Torres tomó el recorte. ¿Por qué guardaría Ernesto este artículo específico? Fernando revisó sus notas. Aquí hay una referencia a un E.B. Ernesto escribió: E.B. confirmó mis sospechas sobre la composición. Dijo que me ayudaría a recopilar pruebas. Es demasiada coincidencia. Creía que no fue un accidente, concluyó Torres. Creía que Eduardo Vega fue asesinado. A medida que profundizaban en las notas de Ernesto, emergía una imagen escalofriante. El profesor de matemáticas había descubierto accidentalmente una red de narcotráfico que utilizaba químicos industriales para aumentar el volumen de la cocaína, causando muertes y daños neurológicos en consumidores, muchos de ellos adolescentes. Lo más perturbador era que Ernesto había identificado conexiones con la policía local y funcionarios municipales. Había documentado meticulosamente reuniones, transferencias de dinero y movimientos de cargamentos. Por eso, los retiros mensuales de dinero, comprendió Carmen. Estaba pagando informantes, comprando muestras para analizarlas. Y por eso el laboratorio improvisado, añadió Torres. Estaba haciendo sus propios análisis químicos para no levantar sospechas. El cuaderno revelaba que Ernesto había planeado entregar toda su evidencia a periodistas de Ciudad de México y a la Fiscalía Federal, eludiendo a las autoridades locales que consideraba comprometidas. La última entrada descifrada es del 3 de octubre de 1990, explicó Fernando. Un día antes de su desaparición, escribió: «Mañana enviaré todo. To.M. sospecha algo. Me han estado siguiendo». Carmen se cubrió la boca con una mano temblorosa. Sabían que iba a exponerlos. Torres ordenó inmediatamente la exhumación de los restos de Eduardo Vega y una revisión completa de su supuesto accidente. También solicitó los registros telefónicos de la Escuela de Octubre de 1990, buscando llamadas entre el Salón 14B y cualquier número externo la noche de la desaparición. La búsqueda de Javier Mendoza, jubilado desde 1998, reveló que había fallecido en 2000 de un ataque cardíaco. Demasiado conveniente, pensó Torres. Sin embargo, una fotografía en el expediente de Mendoza ofreció una pista crucial. En la celebración de su jubilación aparecía junto a José Montiel, el exalcalde, y un hombre identificado como Carlos Rivero, jefe de seguridad del puerto en los años 90. «Rivero sigue vivo», informó uno de los detectives de Torres. «Ya vive en una mansión en las afueras de la ciudad. Oficialmente, es un empresario retirado». «¿Con qué patrimonio?», preguntó Torres. «Inexplicablemente grande para un exfuncionario portuario», fue la respuesta. Torres decidió confrontar directamente a Rivero, una movida arriesgada pero necesaria. Acompañado por 2 oficiales, se presentó en la lujosa residencia sin previo aviso. Carlos Rivero, ahora un hombre de 70 años con el físico deteriorado por años de excesos, los recibió con una calma estudiada. Su jardín tenía vista al océano, el mismo océano donde, Torres sospechaba, podrían descansar los restos de Ernesto Domínguez. «Inspector», sonrió Rivero, sirviendo brandy que Torres rechazó. «¿En qué puedo ayudarle?» «Estoy investigando la desaparición de Ernesto Domínguez en 1990», respondió Torres directamente. «Un profesor que descubrió ciertas irregularidades en el puerto bajo su supervisión». El rostro de Rivero permaneció impasible, pero sus nudillos se blanquearon alrededor del vaso. «Un caso muy antiguo. ¿Por qué revolver el pasado ahora?» «Porque encontramos esto».
Torres colocó sobre la mesa una fotografía del cuaderno de Ernesto, abierto en una página donde aparecían las iniciales C.R., junto a cifras que presumiblemente representaban cargamentos de droga. Rivero observó la imagen, luego levantó la mirada hacia Torres. Garabatos sin sentido. Hemos descifrado el código, mintió Torres, observando cuidadosamente la reacción de Rivero. Sabemos sobre la operación en los muelles, sobre Mendoza, sobre Eduardo Vega. La única pregunta que queda es, ¿qué le pasó exactamente a Ernesto Domínguez? Un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, Rivero sonrió, una sonrisa fría que nunca alcanzó sus ojos. Inspector, tengo 70 años y un cáncer terminal. Mi médico me da 6 meses, como mucho. ¿Cree que me importa lo que usted piense que sabe sobre eventos de hace 11 años? Se levantó lentamente. Si tuviera pruebas reales, no estaría aquí haciendo preguntas. Estaría arrestándome. Caminó hacia la ventana contemplando el océano. Le sugiero que deje el pasado donde pertenece. Algunas verdades no traen paz, solo más dolor. Torres entendió el mensaje implícito. ¿Es una amenaza, señor Rivero? Es un consejo de un hombre moribundo, respondió Rivero sin voltearse. Un hombre que ha visto cómo las verdades a medias destruyen más vidas que las mentiras completas. Al salir de la mansión, Torres estaba convencido. Rivero estaba involucrado, pero necesitaban más que sospechas para probar una conexión con la desaparición de Ernesto. La oportunidad llegó de manera inesperada 2 días después. Una llamada anónima dirigió a Torres hacia Ramón Gutiérrez, el antiguo conserje de la escuela, ahora retirado y viviendo en un pueblo costero a 50 kilómetros de Veracruz. Ramón, envejecido y enfermo, recibió a Torres en el porche de su modesta casa. Cuando el inspector mencionó el descubrimiento detrás de la pizarra, el anciano comenzó a llorar. «He vivido con esto durante 11 años», confesó Ramón. «Cada noche, en mis sueños, veo lo que sucedió». Lo que Ramón reveló cambiaría el curso de la investigación. La noche de la desaparición, había regresado a la escuela porque olvidó su billetera. Eran cerca de las 22:00 cuando escuchó voces airadas provenientes del salón 14B. Por la ventana, vio a Ernesto discutiendo acaloradamente con 2 hombres, uno que reconoció como el inspector Mendoza y otro que años después identificaría en los periódicos como Carlos Rivero. El profesor Domínguez sostenía papeles, les gritaba algo sobre evidencia, y niños muriendo, narró Ramón. El hombre más alto, no el policía, le golpeó. Fue brutal. El profesor cayó junto a la pizarra, sangrando. Aterrorizado, Ramón se escondió. Vio cómo arrastraban a un Ernesto semi-inconsciente hacia la pizarra, que para su sorpresa se movió revelando una puerta. Lo último que vio fue a los hombres empujando a Ernesto al interior. «¿Por qué nunca lo reportó?», preguntó Torres, conteniendo su indignación. «Al día siguiente el inspector Mendoza me visitó en mi casa», respondió Ramón, temblando ante el recuerdo. «Me mostró fotos de mis hijos en la escuela. Dijo que si alguna vez mencionaba lo que vi, ellos... No pudo continuar. Torres grabó la declaración completa de Ramón, proporcionándole protección policial inmediata. Con este testimonio, obtuvo órdenes para registrar exhaustivamente la mansión de Rivero y desenterrar todos los archivos relacionados con Mendoza y el alcalde Montiel. La verdad comenzaba a emerger. Ernesto había descubierto una operación de narcotráfico que utilizaba el puerto como punto de entrada y distribución para cocaína adulterada con químicos industriales. La operación era protegida por una red de funcionarios corruptos. Cuando Ernesto amenazó con exponer todo, lo silenciaron. Pero una pregunta crucial permanecía sin respuesta. ¿Dónde estaba el cuerpo de Ernesto Domínguez? Una semana después del testimonio de Ramón Gutiérrez, un equipo de forenses inspeccionaba meticulosamente el cuarto oculto detrás de la pizarra. Habían retirado las estanterías, analizado cada centímetro de las paredes y el suelo, buscando cualquier indicio sobre el destino final de Ernesto Domínguez. Carmen observaba el proceso desde el umbral del salón 14B, su rostro una máscara de determinación y dolor contenido. Fernando permanecía a su lado, ofreciéndole silencioso apoyo. «Tiene que haber algo más», insistía Carmen. Ernesto no simplemente se desvaneció. Fue María Soto, una joven forense recién transferida de Ciudad de México, quien finalmente encontró lo que todos habían pasado por alto:
una pequeña irregularidad en el patrón del suelo del cuarto oculto. «Esta baldosa», señaló María, arrodillándose para examinar una de las baldosas del rincón más alejado. «El cemento alrededor es diferente, más nuevo». Torres ordenó levantar la baldosa. Debajo encontraron un pequeño compartimento de concreto y dentro, protegido por una bolsa de plástico sellada herméticamente, un dispositivo de grabación anticuado y 3 microcasetes etiquetados meticulosamente con fechas de septiembre y octubre de 1990. «Era increíblemente metódico», murmuró Fernando, reconociendo la caligrafía de su amigo, incluso en los peores momentos. El contenido de las cintas resultó ser devastador. Ernesto había grabado secretamente sus reuniones con Eduardo Vega, el químico municipal, donde discutían los análisis de las muestras de droga adulterada. También había grabaciones de conversaciones en los muelles, donde se mencionaban explícitamente nombres, fechas y cantidades. La última cinta, etiquetada 4-10-90, contenía la evidencia más impactante, una confrontación entre Ernesto y 2 hombres, cuyas voces los expertos en audio identificaron como Javier Mendoza y Carlos Rivero. «Tengo todo documentado», se escuchaba decir a Ernesto en la grabación, su voz temblorosa pero decidida. «Las muestras, los análisis, las fechas de los cargamentos. Sé sobre los chicos que han muerto por consumir esta porquería que están distribuyendo». «Eres un simple maestro de matemáticas», respondía una voz que pertenecía a Rivero. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Jugando al detective?» «Estoy haciendo lo correcto», respondía Ernesto. «Mañana todo esto llegará a la Fiscalía Federal y a El Universal». Se escuchaba un golpe, seguido del sonido de algo pesado cayendo al suelo. Luego, la voz de Mendoza. «La puerta. Rápido. Nadie puede vernos aquí». Sonidos de forcejeo. La voz ahogada de Ernesto. «No pueden silenciar la verdad. Alguien encontrará mi investigación. ¿Te refieres a esto?» La voz burlona de Rivero. «Tu pequeño proyecto de ciencias se acaba aquí, profesor». Más sonidos de lucha. Un golpe sordo. Silencio. Después, la voz de Mendoza, ahora preocupada. «¿Qué hacemos con él?» «Lo mismo que con el químico entrometido», respondió Rivero fríamente. «El océano es grande y generoso. Una carga más no hará diferencia». La grabación terminaba abruptamente. Un silencio sepulcral llenó la sala donde Torres, Carmen y Fernando escuchaban. «Lo mataron», susurró Carmen, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, «y lo arrojaron al mar». Con esta evidencia, Torres obtuvo órdenes de arresto inmediatas contra Carlos Rivero. El exjefe de seguridad portuaria fue detenido esa misma noche mientras intentaba abordar un vuelo privado a Sudamérica. Durante el intenso interrogatorio que siguió, Rivero, enfrentado a la evidencia incontrovertible y consciente de su enfermedad terminal, finalmente confesó no solo el asesinato de Ernesto, sino también el de Eduardo Vega y al menos 3 personas más que habían amenazado su operación a lo largo de los años. «¿Dónde está el cuerpo de Ernesto Domínguez?», exigió Torres Rivero. Ahora despojado de su arrogancia, parecía repentinamente viejo y derrotado. «En el océano, a unos 5 kilómetros de la costa, frente a la punta del Morro». Dibujó un pequeño mapa con coordenadas aproximadas. «Lo envolvimos en cadenas y lonas con pesos de cemento. A esa profundidad, con las corrientes». Después de 11 años, Carmen, quien había insistido en estar presente, se mantuvo firme. «Ya al menos ahora sabré dónde llevar flores», dijo con una dignidad que impresionó incluso a Rivero. El caso atrajo atención nacional. La operación de narcotráfico que Ernesto había descubierto resultó ser apenas la punta del iceberg. Las investigaciones subsiguientes revelaron una red extensa que involucraba a múltiples funcionarios, incluyendo al exalcalde Montiel, quien fue arrestado en su residencia de retiro en Cancún. 3 semanas después de la confesión de Rivero, un equipo de buzos de la Marina Mexicana recuperó restos humanos y fragmentos de cadenas y cemento en la ubicación indicada. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos ya sabían. Habían encontrado a Ernesto Domínguez. El funeral, 11 años retrasado, congregó a cientos de personas, exalumnos, colegas, amigos y extraños conmovidos por la historia del profesor que había sacrificado su vida por hacer lo correcto. Lucía, la hija de Ernesto y Carmen, ahora una médica de 26 años,
Pronunció un emotivo discurso. Mi padre no era un superhéroe, dijo con voz clara. Era un profesor de matemáticas que creía en la verdad, en la justicia y, sobre todo, en proteger a sus estudiantes. No buscaba problemas, pero cuando los encontró, cuando descubrió que niños como sus alumnos estaban muriendo por drogas adulteradas, no pudo mirar hacia otro lado. Carmen, de pie junto a la tumba de su esposo, finalmente podía cerrar un capítulo de incertidumbre que había durado más de una década. Siempre supe que no nos habías abandonado, susurró mientras colocaba una rosa blanca sobre el ataúd. Siempre supe que algo te había arrebatado de nuestro lado. Un mes después del funeral, la secundaria San Cristóbal fue renombrada Instituto Educativo Ernesto Domínguez. El Salón 14B se convirtió en un laboratorio de ciencias, y la vieja pizarra fue reemplazada por una placa conmemorativa que relataba la historia del profesor que había utilizado las matemáticas y la química para desentrañar una red criminal, pagando el máximo precio por su valentía. Fernando Suárez, ahora director interino de la escuela, implementó un programa anual de ética y civismo en honor a su amigo. Ernesto siempre decía que las matemáticas nos enseñan que hay verdades absolutas, innegables, comentó durante la inauguración. Creo que vivió y murió defendiendo esa idea. Carlos Rivero fue condenado a cadena perpetua, aunque su cáncer terminal cumplió su sentencia apenas 8 meses después de su arresto. Antes de morir, proporcionó información detallada sobre las operaciones de narcotráfico, permitiendo el desmantelamiento de redes que habían operado impunemente durante décadas. Para Carmen, la resolución del caso trajo un cierto tipo de paz, aunque nunca alivio completo. La verdad no resucita a los muertos, le dijo a Torres en su última reunión, pero honra sus vidas y da sentido a sus sacrificios. Estableció una fundación en nombre de Ernesto para financiar becas a estudiantes interesados en ciencias forenses y periodismo de investigación, para que otros puedan continuar el trabajo que él comenzó. Explicaba, la historia de Ernesto Domínguez se convirtió en un caso de estudio en academias de policía y facultades de periodismo. Un simple profesor que, armado solo con su conocimiento y su sentido de la justicia, había desenmascarado una conspiración criminal cuando todos los sistemas diseñados para hacerlo habían fallado o habían sido corrompidos. 11 años después de su desaparición, la verdad había emergido finalmente de detrás de la pizarra, revelando no solo un crimen, sino también el extraordinario coraje de un hombre común enfrentado a una elección imposible, mirar hacia otro lado o arriesgarlo todo por la verdad. Ernesto había elegido la verdad, y aunque le había costado la vida, esa verdad eventualmente triunfó, tal como él siempre enseñaba a sus estudiantes que debía ocurrir con la misma certeza matemática que gobernaba las ecuaciones que tanto amaba resolver.